Hola, ¿cómo están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Por fin regresa la sección favorita de muchos, Pasó en Corea. Ya no recuerdo hace qué tanto tiempo fue la última vez que publiqué un episodio de Pasó en Corea, pero estoy muy contenta de volver a traerlo para ustedes, aunque todavía me faltan muchos capítulos que ustedes quieren ver. Yo lo sé, tranquilos, poco a poco los voy a ir sacando, pero antes les quiero recordar que si les gusta esta sección pueden suscribirse al canal en el botoncito rojo que está ahí abajo y también de activar la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. Y otro comercial, no sé si ya vieron, pero qué hermoso collar tengo puesto el día de hoy. Aquí entre mi cabello y mi piquete de mosquito pueden ustedes ver qué hermoso collar tengo el día de hoy con mi nombre, que luego me preguntan si en verdad me llamo Liv. Sí, mi nombre completo es Livier y algo que me encantó es que es 2 en 1. ¡Tarán! Díganme qué look les gusta más, con estrellas o sin estrellas. Y también me pedí otro que es en color plata, con mi nombre también personalizado y con una piedrita rosa que es de acuerdo al mes en el que naciste. Por lo tanto la mía es de rosa por el mes de junio. Y si quieren adquirir alguno de estos collares con sus nombres o otros diseños personalizados, vayan a la página de Soulfeel y utilizando el código que les voy a dejar aquí abajito pueden adquirir un 15% de descuento en su compra. Pero ahora sí, ha llegado el momento de ponernos serios y comenzar con el video. Probablemente sobre este caso ustedes hayan escuchado hablar bastante, puesto que es un hecho, digamos, reciente, hace 5 años, y que transmitieron noticias en muchos idiomas en todas partes del mundo. Pero como me lo seguían pidiendo bastante, querían que les explicara más sobre este caso, pues es que decidí hacer un capítulo especial del ferry Sewol. Los hechos sucedieron el 16 de abril de 2014 cuando el ferry llamado Sewol, que transportaba a 476 pasajeros entre estudiantes, profesores y miembros de la tripulación. Muchos coreanos aún recuerdan este trágico incidente, que es conocido como el peor accidente marítimo de la historia de Corea, en donde 304 personas perdieron la vida. La mayoría estudiantes y profesores que se encontraban en un viaje de estudio saliendo desde la ciudad de Incheon se dirigían hasta la isla Jeju. Sin embargo, en el camino algo ocurrió y no pudieron llegar a su destino. Alrededor de las 8:30 de la mañana el barco entró en el canal de Mengol en ruta hacia Jeju y a las 8:40, 10 minutos después, el ferry hizo un giro inesperado, un movimiento brusco que causó que el barco se desbalanceara. Y en ese momento uno de los miembros de la tripulación, que se encontraba dormido, despertó por la sacudida que causó el ferry y se estrelló con uno de los lados del camarote y fue la primera persona en darse cuenta de que algo estaba ocurriendo. Es en ese momento en que se da aviso al capitán y él junto con otros miembros de la tripulación van hacia el timonel para identificar qué era lo que estaba pasando. En ese momento se dio la orden de que se detuvieran los motores, así que el Sewol ya no podía avanzar y debido a esto el ferry fue incapaz de cambiar de dirección, así que comenzó a tambalearse para varios lados. El capitán y la tripulación le ordenaron a todos los pasajeros que se quedaran quietos hasta que a las 9:30 de la mañana alrededor de 150 personas entre pasajeros y tripulación habían saltado por la borda, cosa que verán más adelante que le salvó la vida, pues el Sewol tardó más de 2 horas y media en hundirse completamente. En total 304 pasajeros y miembros de la tripulación perecieron en este desastre, mientras 172 fueron rescatados. Además de estos 304 personas, 9 de ellas siguen desaparecidas, pero se presume que fallecieron en el accidente. Algo muy particular de este caso, y que en realidad creo que es de las cosas que más me molestaron a mí, es que el capitán y los miembros de la tripulación prácticamente abandonaron a los pasajeros que se encontraban a bordo y ellos fueron las primeras personas en ser rescatadas, es decir, los primeros que abandonaron la embarcación. Otra cuestión es que a los primeros 30 minutos de que se empieza a hundir el barco se les llama la Golden Time o el tiempo dorado, la hora dorada, que se refiere al periodo en el cual, digamos, es el momento más crítico y en donde se deben de tomar las decisiones cruciales para garantizar una mejor oportunidad de supervivencia.
Pero a medida de que este caso se fue desenmarañando, se dieron cuenta que las personas responsables prácticamente dejaron a los estudiantes a la deriva. Antes de que el ferry estuviera completamente hundido, llega la Guardia Costera para rescatar a los pasajeros restantes. Pero los informes documentaron, así como videos, que prácticamente la Guardia Costera no hizo nada, puesto que no tenían ningún plan de acción ni el equipo necesario para rescate. Si nos regresamos un poco en orden cronológico, a las 8:55 fue la primera llamada de auxilio desde uno de los estudiantes que se encontraban dentro del barco, y 3 minutos más tarde la policía avisa sobre la situación de rescate del ferry, y 2 minutos más tarde, a las 9, el capitán da la orden de que los estudiantes se queden dentro del ferry con sus chalecos salvavidas, lo cual también fue un gran obstáculo e impedimento para lograr que se salvaran. El primer helicóptero de rescate llega a la escena a las 9:40 y se envía el equipo, pero a los pasajeros, como se les había ordenado quedarse dentro, es que a muchos de ellos no los pueden ver, y a medida que se inclina el barco es difícil que alcancen ventanas y puertas para salir del lugar. Es así que a las 10:25 de la mañana el barco se encuentra inclinado a más de 90 grados. Y dentro de una hora el barco se hunde por completo. Otra cosa que se critica es, como les comenté, que el capitán y la tripulación fueron las primeras personas en abandonar. Ni siquiera dieron órdenes para desplegar botes salvavidas ni nada por el estilo. Si no, estuviéramos hablando de otra situación completamente diferente. En cuanto a los testimoniales, uno de los adolescentes dijo que los miembros de la tripulación específicamente les dieron la orden a los estudiantes de secundaria que se quedaran dentro de sus cabinas, y los fiscales afirman que esta fue la principal razón de su muerte. Otra chica cuenta que en un momento en que ya veían ellos la puerta por encima de sus cabezas de lo inclinado que estaba el barco, que comenzaron a apilar varios muebles para alcanzar a salir, pero aún así vio a varios de sus compañeros ser arrastrados por el agua y no poder salvarse. De acuerdo con el informe oficial, el error humano fue el causante tanto del hundimiento del ferry como del fallecimiento de los estudiantes. De hecho, a lo que más se le atribuye la principal causa del hundimiento del ferry es la sobrecarga, ya que el ferry transportaba un estimado de 2.142 toneladas de carga, que es el triple del límite permitido, o bueno, para el cual estaba diseñado esta embarcación. Y además, la carga no estaba asegurada. Es por eso que cuando el ferry hizo un movimiento brusco, la carga se movía hacia diferentes lados, provocando pues que se tambaleara. Y a esto agreguen el error de comunicación, pues como les comenté anteriormente, la primera llamada de auxilio fue de uno de los adolescentes que estaba en el barco, mientras que la tripulación hizo una segunda llamada minutos después, y cada minuto era valioso. Además de lo que ya les he dicho varias veces, instrucciones incorrectas de que se quedaran dentro del barco sin moverse aun cuando el agua iba subiendo. Debido a esto, la Guardia Costera fue disuelta y una nueva Agencia Nacional de Seguridad asumió sus responsabilidades hasta la fecha, e incluso se abrió un comité especial para analizar las causas del accidente. Investigaciones subsecuentes encontraron que el barco había sido modificado de manera ilegal para poder transportar más carga. Es por esto que iba sobresaturado, para lo cual este ferry en un principio no estaba diseñado como tal, y a pesar de que se había modificado de manera ilegal, aún así la Junta de Auditoría le había dado el permiso de continuar con sus actividades, razón por la cual se habla de un gran escándalo de corrupción. Hasta este momento ya van varios responsables, tanto el dueño del barco, el capitán, la tripulación y la Guardia Costera, pero también falta un personaje muy importante, que es la presidenta que estaba a cargo en esa época. Pues el día del hundimiento en 2014, la entonces presidenta Park Geun-hye, se habla de unas misteriosas 7 horas en donde no se sabía dónde se encontraba, no había respondido a los informes, prácticamente pasó las primeras horas cruciales perdida. Al principio se hablaba de que la presidenta estaba trabajando desde su casa ese día, puesto que físicamente no se sentía muy bien, y que desde las 8 de la mañana estaba trabajando desde su oficina particular en su hogar. Sin embargo, personas del staff aseguran que ella nunca salió de su habitación, que siempre se la pasó encerrada, y fue hasta horas después, como les digo, 7 horas después,
que incluso mandó llamar a sus estilistas para que le arreglaran el cabello y hasta entonces dio la cara. Es por eso que la fiscalía llegó a la conclusión de que toda la línea de tiempo ofrecida por la administración de Park sobre lo que hizo ese día en el que fallecieron 304 personas fue más bien un intento de encubrir lo lento de sus respuestas, puesto que la ausencia de la presidenta las primeras 7 horas en que un jefe de estado tiene que dar órdenes sobre las operaciones de rescate o lo que se tiene que hacer en ese momento de emergencia, pues aquí no pasó nada, e incluso se les llegó a conocer en los tabloides como el misterio de las 7 horas. Y lo demás también pues es parte de la historia del por qué actualmente la presidenta está en prisión. Si quieren también un video de saber qué es lo que pasó con la presidenta, háganmelo saber aquí en los comentarios. Pero ahora sí, vamos a la última parte, que es el caso legal. Entre los 15 tripulantes acusados del hundimiento figuran obviamente el capitán, que fue a la única persona por la que se pidió pena de muerte, misma que no fue otorgada por el delito de homicidio por negligencia. Sin embargo, se le otorgaron 37 años de prisión, de los cuales podríamos decir que es prisión de por vida, ya que el capitán tenía 69 años en ese momento. Y además el ingeniero jefe de ferry fue sentenciado a 30 años y otros 13 miembros de la tripulación fueron sentenciados a 20 años debido al abandono de personas y la violación a leyes marítimas. Además, por la sobrecarga de la embarcación, el CEO, el dueño de la compañía, también fue sentenciado a una pena de 10 años de prisión y otras 6 personas empleados de esta compañía también recibieron sentencias. Además, el tribunal culpó a la falla del gobierno por no garantizar los controles de seguridad que debían estar establecidos para la actividad de este ferry y por la falta de preparación de la Guardia Costera al no brindar el rescate adecuado. Y al final se le otorgó una suma de $177,000 a la familia de cada víctima, aunque las familias nunca han cesado por castigar con mayor fuerza a las personas que estuvieron involucradas en esta tragedia, y señalaron que hasta ahora solamente a un oficial de la Guardia Costera se le han adjudicado responsabilidades, pero no a los demás. Además, a principios de este año, el 12 de febrero, se realizó una ceremonia de graduación para los chicos que pues trágicamente no lograron estar en ella, y se conmemoró a 250 estudiantes de la secundaria Dangwon, y los 75 estudiantes que sobrevivieron se graduaron en 2016. La ceremonia se realizó 3 años después debido a que los familiares de las víctimas habían pedido a la escuela que se pospusiera esta ceremonia hasta que se hubieran recuperado los cuerpos de todas las víctimas. Sin embargo, 2 de ellos aún siguen sin encontrarse. Alrededor de 700 personas asistieron a la ceremonia, incluyendo al ministro de Educación, al alcalde de Seúl y al superintendente de la Oficina de Educación de Gyeonggi. En resumen, esta tragedia es una mezcla de diversos factores, como tener un personal no calificado, exceder el límite de velocidad, llevar sobrecarga, no tenerla asegurada, instrucciones incorrectas y la falta de un sistema nacional integrado de prevención de desastres, entre muchos factores más. Sin duda, este es uno de los casos más conmovedores que me ha tocado platicarles, porque no estamos hablando de una sola víctima o de 2, estamos hablando de decenas de adolescentes que pagaron con creces por culpa de un sistema corrupto. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Díganme acá abajo qué les parece, las impresiones que ustedes tienen, si habían escuchado hablar de este desastre, si tienen más información que aportar. Aquí abajito también les voy a dejar algunas de las fuentes de donde obtuve esta información. Si hay otro caso del cual les gustaría que les hablara en esta sección de Pasó en Corea, háganmelo saber también y yo los veo en el próximo video. Bye.